Hola a todos, estamos en el segundo programa de la serie sobre las editoriales independientes cubanas. Hoy conversamos con Orlando Rodríguez Sardiñas sobre el panorama histórico de las editoriales independientes en el exilio. Orlando Rodríguez Sardiñas es académico y escritor, es un hombre de los medios, profesor universitario, es autor del capítulo, y esa es la razón primordial, pero no la única, por lo que lo invitamos a esta conversación, del capítulo de la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, que está dedicado a las empresas editoriales de los cubanos en el exterior, ediciones y catálogos, que es uno yo diría que es el levantamiento más detallado que se ha hecho de estas actividades editoriales en el exilio, por lo menos hasta el año 2008. Después de esta fecha han pasado y han aparecido otras, sobre las que también hablaremos a lo largo de los programas de esta serie. Orlando Rosardi nació en La Habana en el año 1938, en Cuba antes del año 60, en que sale para España, colabora con revistas literarias y funda con René Ariza el cuaderno poético Cántico. Estudia en las universidades de La Habana y Madrid y se doctora en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. Ha sido profesor en las universidades norteamericanas de New Hampshire, Southern California, Texas, Wisconsin, Miami-Dade College y en los cursos de posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Málaga. También ha dirigido los cursos de las universidades norteamericanas de Wisconsin, Indiana y Purdue en la Universidad Complutense de Madrid, España. Comenzó a trabajar en el año 1984 para Radio Martí en Washington, D.C. y luego en su oficina en Miami, Florida, como coordinador de programación y posteriormente como subdirector, dedicando 20 años de su vida a los servicios de radiodifusión del gobierno de los Estados Unidos. Hola Orlando, gusto saludarte. Hola. Hola Joaquín, me alegro de que ya estemos viéndonos Sí. tele a tele, no Sí. cara a cara ni nariz a nariz. En fin, estupendo. Aquí estoy para contestar lo que puede, lo que me acuerde. Recuerda que son varios añitos que tengo encima de mis hombros. Dime. Esto es un ejercicio de la memoria diáfano, informal, en el que estamos intentando rescatar esas experiencias y testimonios. Así que todo va a un ritmo suave y me da mucho gusto verte. No nos vemos desde hace bastantes años y verte por lo menos a través de la tecnología me da mucho gusto. Sabes que te quiero mucho y siempre es un placer conversar contigo. Quería comenzar, Orlando, hablando de este capítulo de la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos. ¿Cómo surgió este proyecto? Este libro, tradicionalmente, o sea, el libro es una colaboración entre Santillana y el Instituto Cervantes. Tradicionalmente, hasta el año anterior de este capítulo, de este libro de la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, había el Instituto Cervantes publicado anuarios. Pero en el 2007 decide hacer una enciclopedia del español en el mundo y en el 2008 una enciclopedia del español en los Estados Unidos. Dime cómo te involucraste, cuéntame los detalles de esto. Yo participé también en este proyecto que tú estuviste coordinando sobre otro tema, sobre el cine en los Estados Unidos, con nuestro amigo Fandiño, que en paz descanse. Y bueno, cuéntame un poco del proyecto para que los que nos escuchan pues entiendan un poco de qué va la cosa. Sí, cómo no. Mira, Joaquín, este es un proyecto, como dices bien, del Instituto Cervantes. En aquel momento estaba en la dirección del instituto doña Carmen Cafarel y le mandó directamente la coordinación de todo este libro que tengo aquí. Lo tengo para de pronto que no me olvide de nada, porque luego nos echan la culpa de que le hemos dejado a alguien a un lado. Pero bueno, esto sale en el 2009 y lo dirige y coordina con mucho tino y con mucha sabiduría, como siempre, Humberto López Morales, que en aquel momento era secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua en la RAE, en la Real Academia. Esto
le mandan a él que haga esto y se convierte en un libraco, que es un libro enorme, tú bien sabes cómo es, Sí. incluye alrededor de, bueno, hay muchísimos hispanos allí, y de los cubanos que hemos puesto allí para que escriban sobre, hay alrededor de unos 20 y pico, 30 cubanos, además de otros hispanos, españoles, ¿verdad? Dominicanos, puertorriqueños, es decir, sudamericanos, de todas las nacionalidades, hay hispanos que colaboran en esto. La enciclopedia sale también bajo el auspicio de Eduardo Lago, del Instituto Cervantes de Nueva York, que presenta después presenta la enciclopedia allí en el Instituto Cervantes de Nueva York. Bueno, hay montones de capítulos en esta enciclopedia del español en los Estados Unidos. Esto abarca muchísimo espacio de tiempo y también de autores. Ahora, bueno, me decías cómo había empezado. Bueno, empezó así. Es un libro enorme, grande, que ya tiene acceso todo el mundo que quiera al Internet. Es decir, en el Internet pueden entrar, deben entrar. Es un libro que contiene una enorme cantidad de información en varios sectores, ¿verdad? Que es interesante que mucha gente ha cogido de allí, sin citar propiamente, que cogido de este libro, que se trabajó muchísimo. Tú fuiste una de las personas que trabajó en uno de los acápites. En fin, hasta salió el libro a un precio en Santillana, ¿verdad? A un precio módico, prácticamente, para lo enorme del libro y la cantidad de información que posee. Y el lujo, porque es un libro tapadura, es un libro bello, muy bien editado, un libro bonito. Y yo quería puntualizar ahí lo que decías, que este libro, el que quiera tenerlo físicamente, pues lo compra, pero el que no puede descargar los capítulos independientes en la página del Instituto Cervantes, en PDF, y acceder a esta información. O sea que básicamente uno se da cuenta la misión de servicio que tiene este libro, que no es para vender, es básicamente para informar, porque ellos han dado la posibilidad de que uno descargue libremente, los investigadores, las personas interesadas, descarguen libremente los PDF y los puedan tener, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un libro de información al alcance de todo el que quiera. Es decir, yo insto a todo el mundo que lo compre, que lo tenga el papel. Yo soy una persona ya mayor de edad y me encanta el papel más que la vista. Es decir, el ver algo es informidable, como lo están viendo ahora y como estamos ahora utilizando este medio para llegar a todos. Pero el papel, estoy enamorado del papel de hace muchísimos años. Y cuando cojo un libro, inmediatamente lo abro y lo huelo. Y huelo la tinta, que es todavía algo que me atrae muchísimo. Nosotros somos todavía hombres de papel. Me sucede igual. Yo trabajo con la tecnología muchísimo y he tenido que trabajar en toda la migración que ha tenido los medios a la tecnología, pero las lecturas más íntimas sigo haciéndolas en papel. O sea, me gusta el contacto físico, me gusta, y eso es un hábito. O sea, yo sé que las generaciones nuevas han ido perdiendo el hábito de la lectura, que no sea a través de un tablet o de una pantalla. Pero es básicamente un hábito, el mismo que tenían la gente de sentarse a leer un periódico y tomarse una taza de café. Ahora ese cambió porque el mundo y la tecnología se han ido imponiendo de esa manera, ¿no? Sí, Joaquín, yo tengo entre mis poesías, tengo un poema que se llama Libro Viejo, y en el libro viejo es algo que tú lo tienes contigo, lo abrazas, te lo llevas a la cama como si fuera una mujer. Sí. Y entonces lo tienes allí contigo sobre tu pecho. Y ese libro viejo tiene siempre una información nueva, aunque sea viejo, aunque lo hayas leído varias veces, vuelves a leerlo y salta de él una información
nueva, y ese libro te lo llevas a la cama, pero no te puedes llevar a la cama un ordenador. No te puedes llevar a la cama una cosa tan enorme como esta, ¿verdad? No tiene la humanidad, digamos, que tiene un libro. Y no es igual cuando te cuando te quedas dormido y te cae en la cara el libro, cuando te cae en la pantalla del celular o algo así. Sí, claro. Es diferente. Orlando, la razón de que hayas sido tú la persona que hayas preparado esto no es solamente fortuita. Tú has estado muy vinculado al mundo editorial desde los inicios. Yo creo que has sido un testigo excepcional, no solo publicando tu propia obra, que has básicamente, yo creo, colaborado con muchísimas de las editoriales más importantes e independientes del exilio, pero, y esto quizás es menos conocido, también tú has sido editor, o sea, tú tuviste Hispanova de Ediciones. Háblanos un poco de este fenómeno, porque Hispanova estuvo casi como durante 30 años. Cuéntame un poco de este proyecto, cómo fue, cómo lo subvencionaban. Yo tuve varios libros de Hispanova, los tengo, ¿no? Tengo Vertizonte de Rita Geada, tuvo el libro de Ángel Cuadra, creo que tengo también en Miami la novela de May, que acaba de fallecer. Sí, y bueno, cuéntame un poco de este proyecto, bueno, que eran ediciones tan lindas, ¿no? Eran ediciones, vamos, es una aventura editorial, más que un deseo de trabajar en algo. Es decir, es el poeta que se presenta ante los libros de manera editorial en vez de ser un autor. Fue una aventura, vuelvo a decir, ¿verdad? Yo estaba casado con la poesía y con los libros, pero no tanto. Entonces le hice un poco de juego a esto y efectivamente... ¿Y por qué? Porque me atrae tanto las ediciones, me gustan tanto los libros que me puse a pensar, vamos a hacer algo con esto. Hispanova de Ediciones surge de ahí y surge también una distribuidora que se llamó Conlisa, Consorcio Librero S.A., ¿verdad? Conlisa, para distribución. Y otra de las cosas es interesante, siempre leo también, leo aquí abajo, el panorama histórico de las editoriales independientes. ¿Y por qué estamos llamándole independientes? Porque alguien nos robó el título. Es decir, no hay por qué ser independientes si todas las editoriales son independientes. Es porque existe un malhechor, existe un grupo que edita bajo no protección, sino bajo el mandato de ciertos gobiernos. No vamos a mencionar porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y tenemos que usar la palabra independientes. No existen editoriales, existen editoriales. Claro. Sí. Entonces, pero seguimos poniéndole editoriales independientes para decirle, señores, no tengo nada que ver con el gobierno de Cuba. Sí. Existe, pero nos han impuesto, ¿verdad? El decir independiente, para que la gente sepa bien lo que hay. En fin, yo hice una editorial y saqué algunos libros, como tú has mencionado, entre ellos, inclusive saqué un libro importantísimo de Humberto López Morales, que es la edición aquella de Historia de la Literatura Medieval, tomo 1, que nunca salió un segundo, pero salió ese tomo que es importantísimo. Recién hemos hecho un congreso aquí en Miami de la Asociación de Academias de la Lengua, de la ANLE, sí. Menciono todos los nombres con las siglas, se me atrastuecan. Es decir, como la Academia Americana de la Lengua, la sección, la delegación de Miami. Es un gran dedicado precisamente a Humberto López Morales, que coordinó esta edición. ¿Cómo surge esto? Pues surge, claro, que al mandato de esta había que ponerse a trabajar. Primero Humberto trabajó en toda la distribución de lo que es, y aquí ya empieza a surgirlo. Entonces me pide, como pide a algunos, yo pedí a otros, una mano. Venga, te invito a participar.
como te invité a ti, ¿verdad? Que hiciste un trabajo formidable, ¿verdad? Pues me invité a muchas personas y muchos cubanos, yo te digo, fueron bastantes cubanos que trabajamos allí, y otros españoles y otros. Y entonces surge esto, un tomo estupendo. Ya te digo, aquí trabajaron gente de suma importancia que están por ahí todavía escribiendo muchísimo: José Abreu Felipe, Elio Alba Bufil, en paz descanse, tú, Jesús Barquete, Emilio Bernal, Raquel Chan Rodríguez, Mercedes Cortázar, Olga Cono, trabajaron montones de gente, Leonel de la Cuesta, en paz descanse, Luis de la Paz, Roberto Fandiño, Maricel Mayor Marzán, Marcos Miranda, un grupo de cubanos específicamente trabajando para esto. Y para esta cosa específicamente que estamos hablando, yo trabajé en las empresas editoriales de los cubanos en el exterior, las ediciones de los cubanos en el exterior. ¿Qué es lo que concierne? ¿Qué es lo que quieres hoy tú hablar y extender un poquito más? Sí. Y de Hispanova, Orlando, Hispanova tú la comienzas, esta aventura, como tú llamas, editorial, la comienzas con un libro que también es importante. Quizás tú hablas desde Humberto que te parece más importante, pero el tuyo es muy importante, que es una antología de la poesía escrita, es una antología de la poesía escrita reunida desde el 59 hasta el 73, o sea, ese momento en que se divide la poesía y la literatura y el país. Y esta antología tiene la peculiaridad de que es la primera, creo yo, recordar, que reúne autores de adentro y de afuera, autores que permanecían en Cuba y autores exiliados también. Esto surge, esto lo edito, ya yo tenía la idea de antes, ¿verdad? Yo salí de Cuba en el año 60, con un grupo en el barco Covadonga, y no he regresado nunca. Entonces, desde el año 60, ya antes, cuando escribía poesía y editaba algunas cosas en Cuba que salieron en algunas revistas, etcétera, ya yo tenía la idea de poner, y cuando salgo sobre todo y leo autores de afuera y autores de adentro, digo, bueno, ¿por qué así? Todos somos autores de esa isla, uno con una circunstancia de interioridad y otro de exterioridad. Es decir, unos están fuera, pero somos autores de esa isla, somos uno solo, es decir, con diferentes circunstancias. Entonces, precisamente me doy a la tarea, ¿verdad? Aunque se dio la tarea, primero hay que ser fiel a lo que es verdad. Humberto López Morales, que edita un libro en Cádiz, en España, un libro en el 61-62, que precisamente es sobre la poesía cubana, pero no en la extensión en que yo lo hago después. Él me incluye como uno de los poetas más jóvenes, figuras de tú, ya que como ha corrido el agua por debajo de los puentes. Entonces yo saco ese libro, La última poesía cubana, en el año 72, con un prólogo extenso sobre lo que es la poesía, lo que es. Pero lo importante es que allí incluyo autores importantes de dentro de Cuba, no importa la ideología, y de fuera de Cuba tampoco importa la ideología. Es decir, y reúno por primera vez los autores de dentro en una sola poesía, que es lo que es, una sola poesía cubana. Sí. Eso es súper interesante, porque aparte de eso, yo creo que es también, ha sido la práctica de la mayoría de las editoriales del exilio, con algunas excepciones, y obviamente los editores de estas editoriales tienen las razones para digamos, publicar solo autores exiliados. La fundamental es que los autores exiliados tienen menos plataformas de promoción y de publicación, etcétera, pero ha sido, yo creo, la práctica más común, o sea, de las editoriales. Claro, tú lo hiciste en una época súper pionera, en el año 73, ¿verdad? 72. 72, pero esto, o sea, otra gente lo han seguido haciendo como una práctica, publicando autores tanto exiliados como adentro, y que me parece que es un síntoma quizás, o una señal de la voluntad que hay de comunicación, ¿no? Fundamentalmente desde las instituciones que se han creado en el exilio. Lo que tú hablabas de editoriales independientes es una discusión o una conversación que hemos tenido. Yo la tuve en un programa que va a salir después que pero que se grabó antes,
con Luis de la Paz, y es muy simpático porque hasta ese momento uno está dentro de la trampa esta y uno le pone independiente porque uno sabe lo mismo que estás diciendo, que nos han hurtado algo y uno tiene que precisar, pero sería innecesario. Son editoriales, hasta las grandes editoriales empezaron siendo pequeñas editoriales, pequeños proyectos editoriales, y aparte las editoriales que se han creado en el exilio, algunas no son tan pequeñas como Ediciones Universal, por ejemplo, ¿no? Claro, yo no diría que claro, es exactamente claro. una pequeña o que fue una pequeña editorial, o sea, yo creo que tuvo una Eso. envergadura y tuvo tenía una distribuidora, una librería, o sea, era un negocio, digamos, ya más establecido. Y hay otras aventuras y proyectos editoriales muy interesantes como el tuyo de Hispanova. Yo quería que me contaras un poco, Orlando, porque no solo tenías este proyecto tuyo, sino que tú colaboraste y publicaste en muchas. Que me Bueno, dieras una especie de panorama, digamos, rápido, de las Fíjate, editoriales en esa época, 60, 70. ¿Cuáles figúrate. son los actores que tú crees que fueron más importantes en esa época? Sí, señor, tienes mucha razón. Bueno, tú sabes que cuando nos reunimos los cubanos en otros países, en otras circunstancias, que no sea la isla, inclusive en la isla, tendemos a que no se nos conozcan. Somos bastante histriónicos. Nos gusta salir a escena y decir, aquí estoy yo. Entonces, precisamente cuando salimos, bueno, ya en tiempos de Martí, de José Martí en Nueva York, había editoriales cubanas, de cubanos que reunía para publicar ciertas cosas. Es decir, aquí cuando salimos, pues ya desde el año 1960, empiezan las editoriales cubanas, de cubanos, a publicar cosas. Es decir, y la de los que no son cubanos, pero a poner junto una serie de artículos cubanos, a reunir cubanos en el piso de la editorial para descubrir cosas. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar las Americas Publishing Company, que no fue de cubanos, ¿verdad? Pero hacia los años 50 inclusive primero empezó a reunir una serie de autores cubanos que iban allí. Yo fui allí estando en Nueva York en el 62, 63, ¿verdad? A ver las reuniones que se hacían allí y quien llevaba eso, que era el promotor principal, el Gaetano Massa, italiano, ¿verdad? Que fue la persona que hizo aquello, lo hizo en su propia casa, ahí empezó a hacer la editorial ahí abajo y después la llevó a Nueva York. En verdad estuvo hasta el 84, estuvo viva aquella estaba en el Village, ¿no? Sí, en el Village, sí. No, y bueno, primero estuvo no me acuerdo, una calle, no me acuerdo exactamente, pero estuvo, bueno, la tengo, te lo puedo decir, aquí en el 50, en la calle 13 del barrio del Village, esa es lo que mencionaste. Aquí lo tengo, yo lo tengo aquí a punto, porque vamos, la mente no me da para tanto, pero luego estuvo en el número 37 de Union Square West, que se fue también, y ahí estuvo. Allí se reunía un montón de gente, montones de cubanos importantísimos, ¿verdad? Como Eugenio Florí, por ejemplo, que vive en Manhattan, ¿verdad? Se reúnen allí, y una serie de autores de todo tipo. Juan Bosch, Ernesto Sábato, Ramón Sender, Camilo José Cela. Es decir, ahí se reunía un montón de personas que pisaban Manhattan, ¿verdad? Bueno, yo fui siendo un don nadie, porque totalmente no era nadie, me conocía, pero era un joven, como otros jóvenes cubanos de Manhattan, que íbamos a buscar libros de otros cubanos también, y allí se publicaran cosas de cubanos. Así que me acuerdo de ese principio. Pero antes, bueno, me acuerdo también, es decir, estando en España, la editorial Playor, es decir, la editorial de Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, que saca aquella editorial, y allí nos reuníamos también cubanos, no como para hablar, porque no tenía un lugar donde venían los libros, sino era una editorial que estaba allí, pero publicó muchos. Publicó un libro mío de principio, que se ha hecho una reedición nueva de León de Greiff, el colombiano, el poeta colombiano. ¿Qué es tu tesis? ¿Qué es tu tesis, no? Fue mi tesis con Ricardo Gullón en español en la Universidad de Texas. Entonces, allí
se reunía también algunos cubanos esporádicamente, sentados en 2 sillones que había allí, mecedoras, sillones que se mecían. Él hablaba y el otro decía, etcétera, y se reunían muchos cubanos también. Sí, a mí me contaba Salvat que él también, que le gustaba mucho ir y entonces llegar a la editorial allá con Carlos Alberto y ponerse a conversar y esto, ¿no? Que pues recibía ahí a todo el mundo. Exactamente. Pero ese es otro, aquí en Miami, Juan Manuel Salvat, ¿verdad? El editor por excelencia, ¿verdad? El decano, que le llaman, de los cubanos editores, porque ya prácticamente muy tempranito, ¿verdad? Él empezó a editar libros de los años 65, 60, sí. 60, siempre empezaba a editar una serie de libros de cubanos. Y allí sí, en la calle 8, se reunía un grupo de cubanos y así inclusive reunía tantos cubanos que cada año por Navidades reunía y daba comida, bocaditos etcétera, a los cubanos que iban por allí y a vernos, a saludarnos, que venían de Nueva York, que venían de otras partes, se reunían allí. Este es importantísimo. Estamos hablando de Carlos Alberto Montaner, estamos hablando de Juan Manuel Salvat, que hicieron editoriales importantes. Pero también es que había otros. Estaban los editores de buenas revistas, como Felipe Lázaro, por ejemplo, que ya de muy pronto empezó a editar, ¿verdad? En Betania, sacaba Betania y sigue Felipe Lázaro haciendo, o como la editorial Verbum, ¿verdad? Pío Serrano. Con Aurora Calviño, su esposa, y él sacan esta editorial, y ahora es Luis Rafael Hernández que lleva a cabo la editorial. Pero esas son 2 editoriales cubanas que estaban desde muy temprano haciendo y publicando libros de muchísima gente. Es decir, esas son las que yo me acuerdo. Con todos ellos yo he tenido algo que ver, que en todas ellas he publicado un libro con ellos. Es decir, que eso es muy bueno, haber puesto mi granito de arena y ellos me ayudaban a mí a darme a conocer. Que todavía no me conoce mucha gente, pero algunos me conocen por ahí, por los libritos, las cosas que estamos haciendo con otro editor más contemporáneo, ¿verdad? Que en estos momentos es Fabio Murrieta. Aduana Vieja, que me edita muchos de mis libros por el editor Fabio Murrieta. Es decir, los cubanos han seguido publicando, ¿verdad? A través de todos estos tiempos, de todos estos momentos, han seguido publicando desde aquellos momentos, ¿verdad? También aquí en Miami ha habido otros cubanos también, como la editorial que se reunía muchos cubanos, Nancy Pérez Crespo, sacó y se reunía en una editorial SIBI, S-I-B-I, editorial, que reunía esos también. Ahora me acuerdo, al hablar de reunir cubanos, ella reunía ahí en Hialeah, en su grupo, en su casa, en su editorial, a un grupo de cubanos. Es decir, y de ahí sale muchísimas cosas también, y montones de... Es decir, son tantos las editoriales, pero para que, por favor, vayan a la enciclopedia, vayan al artículo sobre las editoriales cubanas, no independientes, porque todas son independientes, vayan al libro y vean todas aquellas como algunas que algunos se han olvidado, ¿verdad? Como la Agencia de Información Periodística, que es AIP, ¿verdad? Como las ediciones del Directorio Magisterial Cubano también, como aquellas antiguas de Liceo Torres, que fue lo que en verdad con eso se comenzó mucho de la editorial de Gaetano Massa. Es decir, y hasta nuevas editoriales actuales. Bueno, las de Liceo Torres son ahora Renacimiento, ¿no? Renacimiento. Renacimiento, claro, porque este poeta sevillano que compró todo el inventario y lo llevó y creó Renacimiento. ¿Cómo? No recuerdo el nombre, sería bueno. Yo te lo digo, si me voy a la editorial, bueno, mira, aquí veo, ya te digo, hay que ir a la enciclopedia, que de ella estamos hablando, de un artículo, porque ahí está
Abelardo Linares. Abelardo Linares, quien compra todo el inventario de Liceo Torres. Sí, sí, claro, sí. Y es Renacimiento, que es una editorial muy seria y que tiene muy buena. Yo estaba ahí, me hubiera gustado ir ahí a Sevilla y Sí. ojear qué es lo que tiene en mano. Pero bueno, ya te digo, está la editorial Término también, que sacó una revista, ¿verdad? Casi todas estas interesantes, como la revista Exilio, ¿verdad? Casi todas, Término y Exilio, salen de revistas que publican los cubanos, como Víctor Batista, como Colibrí, esa otra editorial que Víctor Batista, en paz descanse, también publica. Que es un proyecto editorial muy lindo, Colibrí también. Muy bonitas ediciones, sí, y muy buen catálogo, con muy buenos autores. Sí, a pesar de que tuvo una vida relativamente breve, es un proyecto, yo creo que sí, digno de mencionar. Y Víctor, que murió recientemente durante el COVID. Exactamente, Víctor, en exilio. Un gran mecenas, además de la cultura cubana, porque no solo que haya publicado esto, sino que sufragó muchas ediciones personales, ayudó a muchos artistas. Totalmente. Él siempre estaba metido en todas esas cosas. Yo lo conozco desde Nueva York. Cuando éramos exiliados en Nueva York, empieza la revista Exilio, yo publiqué muchas cosas en Exilio. De ahí sale la editorial también. De ahí sale Colibrí, en cierta manera, ¿no? De esa extensión de Exilio. Muchas de las editoriales surgen a través de revistas que fueron en su momento. Y de ahí se va y se extienden en ediciones. Es decir, sigue siendo la tendencia, incluso en las editoriales que han surgido, digamos, posteriores a esta época a la que nos estamos refiriendo ahora, ¿no? Pero pasa también con Hypermedia y con Rialta, editoriales que están ahora funcionando. Incluso sucedió con Baquiana también, que de la revista surgieron las editorial muy buena de la revista Baquiana, de Maricel Mayor Marzán, poeta, etcétera. Entonces de ahí sale toda una serie de ediciones, una revista interesante, la de Baquiana, ¿verdad? No hace mucho me mandó Felipe Lázaro una red de editoriales cubanas independientes que mandó, donde aparecen todas esas que tú mencionas, ¿verdad? De cubanos. Hipermedia aparece Casa Vacía, Deslinde, Verbum vuelve a aparecer, y Betania, Almenara, es decir, aparece una serie de revistas que otra vez hemos tenido que ponerle el sombrero de independiente para que nadie se imagine que la mueve el gobierno cubano. Exactamente, sí. Está muy bien. Orlando, para ir, digamos, o sea, yo quiero que me hables un poco también, porque tú has estado en la posición en la que estoy yo ahora, conversando contigo, tratando de rescatar la memoria, tratando de, digamos, explorar este territorio a veces tan complejo, que es el de la cultura del exilio y de la permanencia de una cultura que se ha desgajado de otra, sí, y que sigue siendo fundamental para entender no solo de la que se desgajó, sino la que será en el futuro. Yo digo que la Cuba del futuro nunca no puede ser sin su exilio, está condenada a no existir sin su exilio, porque la emigración es tan grande que es imposible narrar la historia de Cuba ya sin contar con esta historia que estamos nosotros tratando de reconstruir por acá, ¿no? Sin embargo, Joaquín, existe como una especie de enfermedad que ha impuesto el gobierno cubano maléfico, es decir, que muchas personas que acaba de decir que no se puede hablar del futuro sin este pasado que estamos hablando, pues sí, hay algunos que se atreven a saltar la valla, se atreven a saltar esa historia verdadera de donde surge todo lo que es ahora, y se atreven como a decir que nacen de la nada prácticamente, que ellos vienen a ser. Eso es maligno, eso es terrible. A mí me da un miedo feroz que de pronto se saltan a la torera, ¿verdad? Un puente por abajo, pasa un río lleno de un caudal infinito de realizaciones que ni tienen siquiera, ni ellos vienen y miran, sino que directamente, y eso es producto de lo que ha pasado en Cuba, viene a decir, aquí estamos
como los primeros o los segundos, pero no existió nada del pasado. Pero sabemos ya que eso es una fabricación y que ningún país puede vivir, ningún país puede progresar de esa manera, porque está progresando primero construido sobre una mentira, y aunque hay mentiras fundacionales, obviamente, el espinazo es de gelatina cuando las personas están creando una historia de este tipo, y lo que pasa es que la vida humana es muy breve, ¿no? Y al ser tan breve quizás no vemos la justicia histórica algunos, pero el que piense que puede de alguna manera, digamos, poseer las narrativas nacionales o cambiar o trastornar las narrativas nacionales, termina arrastrado por la historia, ¿no? Eso es lo que pasa generalmente, porque la sinergia histórica es mucho mayor. El ser humano es tan ínfimo y se cree tan poderoso que es una cosa que a mí me sacude muchísimo, ¿no? O sea, todos estos personajes grandilocuentes terminarán siendo unos pigmios en la historia, ¿no? Es lo que pasa, o sea, cuando estamos hablando de la historia humana, que son siglos, ¿no? Pero Orlando, lo que quería un poco traer era a tu proyecto de promoción de literatura. Tú estuviste, trabajaste durante 25 años, sí. 21 años en TV Martí y en Radio Martí primero. Y Radio Martí. Pero tuviste en TV particularmente un espacio de promoción que yo recuerdo capítulos donde invitabas a creadores, poetas, escritores, presentabas los libros, hablabas de este tipo de cosas que estamos hablando ahora acá, ¿no? Y que quizás la mayoría de la gente joven no conocen que ese programa existió, no conocen ese canal de promoción que, aunque TV Martí no se veía en Cuba, sí la Radio Martí se escuchaba mucho, o sea, la gente trataban de llenar esa laguna y conocer un poco la cultura que estaba en el exilio, ¿no? Sí, todo, mira, hay que ir un poco hacia atrás, hay que ir a radio. Radio Martí es la base de todo, es la base de lo que después fue TV Martí. Radio Martí, yo entré al principio, cuando éramos un grupito pequeño que escribíamos un libro. Yo fui, me trajeron allí porque me pidieron a ver si yo era parte del grupo investigativo que se formó. Era muy serio el lugar, muy seria la situación, es decir, éramos 5 investigadores, es decir, investigábamos seriamente las cosas y casi todos con doctorado. Es decir, investigamos, estuve ahí a cargo de cultura y dábamos a los programas informativos el background, ¿verdad? La solidez que necesitaban para tener unas investigaciones necesarias con fechas, autores, etc. Pero después tuve la suerte, por el trabajo también que uno hace, vamos a no ser tan modestos, esto de pasar a director de programación de la planta completa cuando ya entramos, y yo tengo que decirlo, ¿por qué no? Yo fui la persona que actualmente escribió el primer libreto, script, guión, para salir al aire. Muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí. Y que después todos los programas. Allí empezaron programas culturales bajo mi tutela, es decir, programas que era libro abierto. Libro abierto, decíamos en Cuba, lo que se publicaba, ¿verdad? Fuera, sí, lo dábamos a conocer. Y también otro poema, poeta, poesía, se llamaba otro poema. Sí, y abrimos aquello con poesía de varios autores que no se publicaban en Cuba por problemas políticos, ¿verdad? Claro. Y Ernesto Díaz Rodríguez, yo publiqué, estando Ernesto en la cárcel en Cuba, yo saco sus poemas. Y él lo escuchó en la cárcel con un pequeño radiocito que tenía. Siempre él dice eso. Es decir, ya ahí tú ves los primeros programas educativos. Y la gente ahí en Radio Martí, el mundo decía, pero ¿cómo van a poner programas de poesía en Radio Martí? ¿Cómo van a poner programas de libros? ¿Qué es eso? Hay que poner noticias nada más. Claro, no. Y político, y no se dan cuenta que la cultura es a veces, bueno, ya eso el gobierno cubano lo ha usado muy bien. O sea, la cultura es el caballo de batalla, es el caballo de Troya de todo lo demás, de la ideología, de todas las cosas, ¿no?
Exacto, ellos usaron eso, es decir, estoy muy contento de que hayan usado eso. Después yo pasé, vino a Televisión Martí, con la cual yo estuve, y hay que decirlo, yo no estuve muy de acuerdo porque las ondas de televisión no iban a verse en todo el territorio nacional, era imposible. Las ondas de radio sí se expanden, es otra situación. El que sepa de radio sabe cómo se expanden esos diales y las ondas y puedes poner varios, pero televisión no. Pero de todas maneras en televisión se hizo, y allí yo tuve un programa que era En Diálogo. En Diálogo, que algunas personas me llamaron y decían, pues espérate, Diálogo parece que es un diálogo con Cuba. Y dicen, no, a mí no me roba Cuba nada. Me van a robar los títulos y las cosas. No, en Diálogo, el diálogo yo sostengo con los autores. Y había muchos autores. Empezamos, el primer programa fue en televisión que yo entrevistaba a los artistas, fue Matías Montes Huidobro. Claro. El primer programa de En Diálogo que tuvimos, y así se fueron haciendo varios, hasta mi tocayo Orlando poeta. Ya Orlando se me olvidó, porque se me olvidó el nombre, porque tiene mi nombre también, Orlando. Entonces, ahí se Orlando Esteva, ¿no? González Esteva, ¿no? González Esteva. Orlando, buenísimo poeta, estupendo poeta, en fin. Y ahí se publicaron. ¿Y el programa con Orlando fue el último programa de esa serie? El último. El primero fue de Matías, el último. Es decir, ahí se publicaban tanto en la televisión como se publicaban, salían al aire en radio también, que empezó todo allí en radio, ¿verdad? Así que todo empezó allí, y efectivamente allí se hizo. Pero después yo pasé por problemas también de todo tipo a ser subdirector general por un tiempo, y cuando quitaron el directorio, yo estuve por un tiempo de director de Radio Martí por un tiempo. Que hasta ahí se llegó, ¿no? Pero bueno, y cosas muy interesantes, porque hay algunas personas que dicen que yo haber colaborado en Radio Martí soy un agente del gobierno americano, una cosa así, y entonces en Cuba borran mi nombre precisamente por eso, porque yo pertenezco a Radio Martí, ¿verdad? Pero ojalá que sea por eso y no por la poesía mía que consideren mala, ¿no? Pero de todas maneras, eso era un gran poeta. Ha sido así. Sí, efectivamente. Orlando, yo para cerrar un poco esto ya, porque igual yo creo que hemos peinado bastante esto, no sé si se nos va quedando algo fuera, pero básicamente esto también en otros programas, tenemos otros invitados que irán, digamos, cubriendo las lagunas de la memoria que vayan quedando, ¿no? O sea, no es solo la responsabilidad de un par de gente mantener la memoria, porque la memoria, como sabemos, es bien traicionera en ciertas circunstancias. Sí. Pero quisiera que me hablaras un poco a tu juicio, porque tú has sido, como decía, un testigo excepcional y protagonista excepcional también de todo esto, ¿no? ¿Qué tú crees que han sido a lo largo de estos años? Digamos que los últimos años sabemos que uno de los grandes desafíos y ventajas también en la tecnología, pero ¿cuáles han sido los desafíos que tú crees que han enfrentado estos proyectos editoriales cubanos en el exterior? Que hay muchísimos. O sea, primero creo que hubo una gran... o sea, hubo una cantidad de obstáculos que se fueron creando a lo largo de los años para que estas editoriales distribuyeran en ciertos países, participaran en ferias, estuvieran... las obras estuvieran en lugares, porque el gobierno cubano estuvo obstaculizando siempre cualquier tipo de operación en la que un autor que estaba cancelado por La Habana pudiera llegar a ninguna audiencia, no solo la cubana. Pero ¿qué desafíos tú crees que han enfrentado estos proyectos desde la parte pudiera ser económica, empresarial, política, no sé, pero me gustaría ver tu visión de eso. Bueno, mira, hay que decirlo, es decir, todos los cubanos escribimos poesía, aparentemente todos los cubanos escribimos poesía, aunque no todos los cubanos son poetas, pero precisamente las editoriales se llenan de pedidos o de entregas de poesía, precisamente por eso, por
necesidad que tenemos los cubanos de escribir poesía. Por un lado. Y claro, existe el problema de que no todo el mundo lee poesía. Es decir, el que escribe poesía sabe que se atiene a un problema que es el que no lo van a leer. Es decir, que solamente lo van a leer aquellos que les gusta la poesía, que son unos cuantos poetas que también escriben también ellos mismos poesía. Claro. Sí. Es decir, que es terrible este problema que se enfrenta. Sí, es muy endogámica, la edición de poesía es muy endogámica porque la consumen fundamentalmente poetas o aspirantes a poetas, y entonces sí, a las editoriales no es, digamos, son publicaciones que dan más pérdida que ganancia. Totalmente, ¿no? Totalmente. Claro. Tal es así que ya muchas editoriales pues no publican poesía, sino que entonces, claro, ahora con la cosa moderna, nueva, que uno se sienta en su computadora, en el ordenador, y uno mismo publica su libro bajo una editorial con un nombre bonito, etcétera, etcétera, que le inventan ellos, se acabó el problema. Tú publicas tus cosas y se acabó. Sí, sí. Entonces, claro, otra cosa es la lectura solamente de novelas. La novela es... muy bien, yo chapó, me quito la... Yo nunca he podido escribir novela porque soy muy poco, ¿cómo es? No me rijo por el tiempo y hago todas las cosas. Escribo teatro, eso sí, pero llevo un diálogo. Y la poesía es un diálogo específico también. Entonces ahí yo soy muy breve. Yo me siento, escribo una cosa y se terminó en 2 páginas, no más. Si sigo escribiendo por ahí, empiezo a escribir novelas, pero yo no soy dado a escribir novelas, no tengo ese don que tienen algunos, que admiro yo, pero que en fin, y todo el mundo escribe eso. Entonces, claro, al publicar novela, pues eso es lo que hay. Entonces, claro, es difícil porque también no creo, alguna gente dice que no, que la gente lee mucho. Si uno va a las ferias de mayo en Madrid, ¿verdad? Y hay mucha gente comprando un libro, mucha gente, pero es interesante que los libros los compran y es para regalarle a la abuelita, regalarle al tío, que escribe una novela. Y entonces el tío que recibe la novela dice, Dios mío, otro libro, y lo coloca en un librero y ahí se queda. Es difícil la lectura. Y los que leen novela, bueno, Corintellado, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, y novelas interesantes, ¿verdad? Puede ser muy interesante, y que van al teatro. Acabo de ver una cosa muy bonita de Almudena Grandes, que conocí, que fue amiga, sí, estupenda, pero también tiene una mentalidad estupenda para crear cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ya no se lee en la cantidad que se leía antes, ya el libro no, como uno tiene la pantalla a su alcance, las pantallas del internet y toda esa programación que a veces es muy buena y muy variada, y la gente se va allí. Es decir, que por un lado televisión, por otro lado las series y los streaming de series y de películas y todos estos servicios, yo creo que obstaculizan. Yo creo que hoy se lee en cantidad mucho más, o sea, como nunca antes en la historia. El gran problema que yo veo es que se publica como nunca antes en la historia. Sí, sí. Que no hay además filtros, y yo estoy en contra de los filtros. Yo incluso tengo un nombre para esto, ¿no? Yo tengo un nombre para ciertos galeristas atorrantes, para ciertos editores atorrantes, que es que se creen aduaneros. O sea, ellos sienten que sientan las pautas de lo que deben hacer. Y a mí me parece que estos son oficios que se deben asumir con una humildad muy grande. Una humildad y un respeto a la creación y a la grandeza. Hay cosas que no deberían publicarse porque no tienen la calidad para hacerlo y están polucionando los anaqueles y todo. Pero yo creo que lo que ha pasado ahora es que no hay este filtro. Este aduanero sigue existiendo en ciertos espacios, pero hay como una suerte de gran hueco o algo así por el que se va todo lo demás, porque la gente puede autopublicarse,
la gente puede, cualquiera puede crear sin ningún tipo de economía, crear una empresa de este tipo, y esto crea un problema muy grande, que es el problema antes tú sabías que las novelas que te tenías que leer para ser una persona culta. Hoy eso se ha multiplicado por 70, 80. Antes tú sabías los artistas que tenías que conocer para ser una persona que conocía. Ya es imposible conocer la cantidad de artistas, que son millones, porque uno está expuesto además a un arte y a una literatura que no estaba expuesto hace 20 o 30 años, que es incluso el de otras lenguas, con las traducciones y todo esto. O sea que yo creo que nos enfrentamos a un mundo complejo en el que nadie puede pretender ser el erudito enciclopédico de hace 3 siglos. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo que es muy raro el proceso. Uno no sabe, uno cree que están leyendo más gente porque hay más gente que están alfabetizada y todo esto, pero eso no se puede medir realmente. O sea, sí, de luego. Los poetas no llenan estadios, los estadios los llenan, o sea, como por ejemplo, yo recuerdo Allen Ginsberg, que en Europa en una gira de esta llenaba estadios y leía los poemas y toda esta época en los 60, ¿no? Y eso ya no pasa, eso los estadios los llenan ahora Bob Bunny y otra gente, ¿no? Cantantes y gente así. Sí, sí, no, desde luego. Mira, no quiero pasar de dejar es decir, es interesante lo que van a hacer ahora los editores. Los editores, una persona que acaba de sacar hace poco, es Luis de la Paz, acaba de sacar de su editorial La Teje, y sí, está publicando una serie de cosas buenas, pero a veces me da tristeza porque digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque ya empezamos a sacar cosas que a los 3, 4, 5 años no se puede seguir con aquello, porque no da para mantener esas cuestiones. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que algunos proyectos de esto, Orlando, y a lo mejor no sé si tú coincides o no, pero yo creo que algunos proyectos de esto, desde que surgen, tienen una intención temporal también. No pretenden establecerse, como tú decías, que Hispanova había sido una aventura. Yo creo que hay gente que sus proyectos editoriales son un poco cuando encuentran financiamiento, cuando tienen algo interesante en lo que quieren invertir, y los convierte en experiencias o en proyectos más personales que las otras editoriales a las que nos hemos referido, que ya lo tienen más como negocio o de una manera más amplia, ¿no? Y si no, tienen que publicar libros técnicos, libros de otra materia para poder subsistir, ¿no? Sí, que es una cosa terrible. Entonces, a un lado dice, bueno, cuando ya yo tenga publicado 20 libros de algo técnico, de algo mecánico, de algo que la gente va a usar, bueno, publico 1 o 2 libros de poesía a un lado porque no me va a dar. Eso claro. No me va a dar dinero, pero lo publico y tal. Que es una verdadera lástima, porque la poesía, la gente la respeta. La poesía sí la respeta, pero no la coge entre sus brazos. Es decir, es una persona que respeta, que tú la ves de lejos, un viejo que te quitas el sombrero, lo saluda y dice, caramba, qué respeto me da este señor, pero no te atreves a darle un abrazo, no te atreves a llegar a ella y degustar esa cosa que... Entonces no sé exactamente a qué atenerme, para bien o para mal. Soy poeta. Y soy poeta desde que tenía 11 años, que escribí el poema Entre la lanchita de Regla y La Habana. Pero, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos tocó, ¿verdad? Bueno. En la región más transparente. Sí. Orlando, un placer, como siempre, conversar contigo y, bueno, traer todas estas memorias que yo estoy seguro que van a ser muy útiles para los que escuchen el programa, los que escuchen el programa de aquí a 20 o 30 años, porque yo tengo esa ilusión, ¿no? De que este tipo de programas sirvan para que la gente vean, conozcan a los protagonistas, si tenemos la tecnología a la mano, usarla, ¿no? Con ese sentido. Y lo que tú hablas de que hay tantos poetas en Cuba, yo recuerdo un gran editor y un gran amigo que es Antonio Piedra, vallisoletano de la Fundación Jorge Guillén, que siempre decía que Cuba, y en este caso se refería a Pinar del Río, pero veía siempre tantos poetas y decía que era la República Guajira de la poesía. Y es verdad que en Cuba hay tantos poetas por cuadra, o sea, es increíble, es una nación muy sonora.
y de hecho yo creo que es incluso el género donde más, o sea, que tiene poetas para regalarle a cualquier país, ¿no? Donde más gente con calidad hay de diferentes niveles, o sea, pero es muy interesante. Sí, en el norte Cuba y en el sur Chile. Sí, somos los poetas del cono sur y de la punta norte. Es decir, que somos muy poéticos, sí, efectivamente. Bueno, Orlando, un placer conversar contigo y gracias por animarte a estar con nosotros acá. Que hagas estas cosas. Gracias. Chao. El próximo programa, sí. Y nos vemos en el próximo programa. Chao. Adiós.